Saludos amigos, feliz domingo para todos. Hoy seguimos en estas reflexiones pastorales, ofreciéndole algunos elementos para que realmente podamos hoy, durante esta semana y en cualquier espacio de nuestra vida, pues hacer esa reflexión interesante e importante que me conduzca a un cambio de vida, a un cambio de conducta, a un cambio actitudinal de mi postura de fe, de mis relaciones humanas, de mis relaciones religiosas, sociales, económicas, afectivas y cualquier otro tipo de relaciones que tengamos. Hoy, el autor desconocido del libro del Eclesiástico, en el capítulo 27, nos llama poderosamente la atención y nos dice: el rencor y la ira son pasiones humanas que las poseen los pecadores. La ira es un pecado capital y tiene diferentes manifestaciones. Una de ellas es la cerrazón del corazón a entender las debilidades de los otros. El que no perdona no es sabio y tampoco es religioso. Es una idea fundamental que hoy sale en diferentes momentos en la reflexión dominical. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 14, 7, 9, que hoy leemos una pequeña perícopa, nos dice que nosotros en la vida y en la muerte somos del Señor. Si vivimos y morimos, somos del Señor. ¿Por qué? Porque fue en la vida y en la muerte de Jesús que fuimos salvados. En la vida y en la muerte de Él fuimos redimidos y salvados en esperanza, nos dirá Pablo en otro texto de una de sus cartas. Y el Evangelio de Mateo seguimos hoy con este capítulo 18 del verso 21 al 35. Y este domingo terminamos 4 semanas en que venimos meditando sobre lo que algunos llaman el discurso eclesiológico. Y eclesía significa iglesia. Iglesia significa asamblea de hermanos, de seres normales, de seres con altas y bajas, de seres con fe, pero también con debilidades, seres con acciones positivas y también con errores, con mucha esperanza e ilusión, pero algunas veces también un tanto desanimado. El primer domingo de estos 4 veíamos aquella pregunta que hace Jesús: ¿quién dice la gente? Y vemos también la confesión de Pedro. Y posteriormente vemos que Jesús entonces también confirma a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El domingo siguiente estábamos meditando sobre cuando Jesús también llama a Pedro Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque tus criterios no son de acuerdo a los criterios de Dios. Tú quieres resurrección, pero sin muerte. Tú quieres reino, pero sin construirlo. Tú quieres resultados, pero hace falta que también haya una entrega y un proceso vital anteriormente a eso. El domingo pasado se nos decía, también continuando con el texto de Mateo, veíamos la corrección fraterna de esa comunidad de santos y de pecadores. También hace falta, y hablamos también del conflicto, que es probable que en unas relaciones humanas normales algunos momentos haya conflicto. Lo extraño sería que nunca hubiera conflicto, y más extraño aún que siempre hubiera conflictos, pero alguna vez puede haber conflicto, y cómo los humanos cristianos nos debemos manejar para que ese conflicto nos enseñe y aprendamos de él, y el hermano crezca y yo también crezca. Hoy
nos encontramos también en ese texto del Evangelio de Mateo, reitero, capítulo 28, donde se le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y qué interesante, Jesús, la pregunta de Pedro y de los apóstoles, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Y 7 veces, eso le dice 70 veces 7, significa infinito, no solamente significa 490 que da la multiplicación de 70 veces 7 y de ahí para allá vamos a ver qué hacemos. No, significa una actitud de siempre estar en esa disposición de perdonar. Pero para ser perdonado hace falta convertirse y cambiar la conducta. No basta con hacer algo negativo y perdón y mañana hago lo mismo, no. Ahí no se merece el perdón, porque para yo ser perdonado por Dios o por el hermano, tengo que hacer el firme propósito de enmienda, se llama, de no cometer ese error otra vez, o de poner de mi parte para fortalecerme en esa debilidad humana que tengo. El amor y el perdón son inseparables. Quien no perdona, no ama. Y quien no ama, no perdona. Es difícil uno perdonar si no se ha sentido perdonado anteriormente. En la convivencia humana, reitero, hay conflicto, pero también hay la oportunidad de reconciliarnos. Estamos para perdonar, no para juzgar a los otros, no es para meternos en la vida de los demás, no es necesariamente para corregir a los otros. Es mayor la carga del perdón, debe ser mayor que la carga de la corrección. El auténtico amor y el perdón son gratuitos, son dones del Señor, dones de Dios. ¿Cuándo hay que perdonar? Siempre hay que perdonar hasta que duela. ¿Es fácil perdonar? No, no es fácil perdonar, pero es posible. Y por eso el Señor también nos dejó el sacramento de la reconciliación, para que cada uno experimente ese don de Dios de ser perdonado gratuitamente y en consecuencia podamos también nosotros hacer lo mismo, perdonar poco a poco. No se trata de hacer grandes gestos de perdón, relaciones sencillas. Alguien me ofende y yo soy capaz de hablar con el hermano y dejar pasar, ser tolerante, ser respetuoso, ponerme en el lugar del otro, entender que el otro no es perfecto, entender que yo no soy perfecto, entender que vamos en crecimiento, entender que el otro no lo hace de maldad aposta, sino que es debilidad humana, los errores. Entender que puede ser percepción mía diferente y no necesariamente él está haciendo algo para que yo me hiera, sino que tal vez yo me hiero porque entiendo que él me dice una cosa diferente a la que él me dice. Y qué hermoso es el Salmo 102 que hoy se nos pone a nosotros también en nuestra reflexión. Ese salmo que el salmista confesaba: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Que durante esta semana el Señor nos ayude a ir poco a poco haciendo ejercicio de perdón. Primero perdonándonos nosotros mismos y después aprendiendo a perdonar a los otros sus ofensas, para que Dios también me perdone mis muchos pecados. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, o regreso arrepentido, vuelvo a